Bienvenidas y bienvenidos. Hoy no vamos a analizar un gran avance tecnológico, de esos que acaparan titulares, sino algo mucho más sutil y, en el fondo, yo creo que más transformador. Sí, La normalización de la inteligencia artificial. Basándonos en un análisis que mira el recién terminado 2025, vamos a explorar cómo la IA dejó de ser una novedad claro. para convertirse en parte de la estructura, digamos, invisible de nuestro día a día. Es que esa es la clave. Una de las ideas centrales del material que tenemos es una analogía que lo define a la perfección. A ver, Dice que la IA se ha vuelto como el Wi-Fi. como el Wi-Fi. Sí, ya no pensamos en ella, no la vemos, pero si desapareciera de repente, gran parte de nuestro mundo se detendría. Totalmente. Hemos llegado a ese punto de integración silenciosa en el que damos por sentada su existencia. Y esa es la misión de este análisis, entender qué ha significado ese cambio. Desde la economía al trabajo, pasando por la geopolítica y, sobre todo, la confianza. Veremos qué pistas nos dejó 2025 para este 2026 que ahora comenzamos. Pues vamos a ello. Vale, vamos a desgranar esto. El gran cambio del año pasado no fue tanto cuantitativo. No es que los modelos supieran mucho más, No, para nada. sino que fue un salto cualitativo, definido por cuánto más hacían. Sí, esa es la gran transición. Pasamos de la IA que responde a la IA que ejecuta. Durante años, la interacción principal era, hacerle una pregunta y obtener una respuesta, Un resumen, una idea. una traducción, lo que fuera. Pero en 2025, eso ya se quedó corto. La IA empezó a ejecutar tareas de forma autónoma. Justo, dejó de ser un oráculo para ser un asistente proactivo. Escribir y enviar un correo, diseñar una imagen y publicarla. O depurar un bloque de código y proponer la implementación. Exacto. O planificar los pasos de una campaña. Y se ha integrado de una forma casi sigilosa. En el teclado del móvil que sugiere la siguiente frase, en el buscador que organiza el viaje. En las herramientas de trabajo que redactan el informe. Son microacciones que sumadas tienen un peso enorme. Lo fascinante aquí es que, al normalizarse, deja de cuestionarse, se da por sentada. Y ojo, que hay datos que lo respaldan. A ver. El AI Index Report de Stanford, en su edición de 2025, ya nos adelantaba que en 2024 el 78% de las organizaciones a nivel global, El 78. el 78% usaban inteligencia artificial en al menos una función del negocio. El 78%. Eso es una barbaridad. Eso significa que el debate en las empresas ya no era sobre si entrar o no. El debate era sobre cómo gestionar algo que ya estaba dentro. Claro, un 78% es una adopción masiva. Y eso explica el cambio de mentalidad. La conversación pasó de un deberíamos usarla a un mucho más urgente ¿qué hacemos si nos quedamos sin ella? Justo. Ya no son experimentos o pruebas piloto, que era la tónica hasta 2023. Son sistemas en producción. Son sistemas críticos. Claro. Son procesos que, si se detienen, provocan problemas reales y llamadas muy incómodas a los departamentos de tecnología. Desde luego. Se ha convertido en infraestructura, tan esencial como los servidores o la conexión a Internet. Y esa dependencia, claro, tiene unas implicaciones económicas y estratégicas gigantescas. Y esas implicaciones se miden en cifras astronómicas. La inversión corporativa en IA ya alcanzó los 252.000 millones de dólares a nivel global en 2024. Una locura. Pero, un momento, ¿sabemos cómo se desglosa esa cifra? Porque no es lo mismo invertir en construir los cimientos, o sea, en hardware, que en decorar la casa, en software. Es una pregunta excelente porque revela la madurez del sector. Gran parte de esa cifra, sobre todo la liderada por Estados Unidos, seguía yendo a la infraestructura pura y dura. Los chips de Nvidia, la capacidad de computación. Lo básico. Pero lo novedoso de 2025 fue el enorme crecimiento de la inversión en la capa de aplicación e integración. Las empresas dejaron de experimentar para empezar a integrar. En los flujos de trabajo clave. Exacto. Atención al cliente, marketing, análisis de datos, operaciones internas. O sea que la tecnología se metió hasta la cocina de la empresa. Ya no es una opción, es parte del menaje. Y eso genera una nueva presión. Claro. La pregunta para los directivos ya no es ¿la usamos?, sino una mucho más inquietante. ¿Qué pasa si no la usamos y la competencia sí? Y esa pregunta es la que impulsa una carrera que va mucho más allá de lo puramente empresarial. Totalmente. Desde luego, esa carrera económica es inseparable del tablero de juego geopolítico. En 2025 vimos cómo se solidificaban las estrategias de los grandes bloques.
Y se pueden resumir en 3 ideas, ¿no? En 3 verbos muy claros: competir, controlar y condicionar. A ver, expliquemos cada uno. Por un lado, Estados Unidos, con una estrategia clara de competir. Su objetivo es proteger su liderazgo tecnológico a toda costa, principalmente a través de controles muy estrictos sobre la exportación de semiconductores, los chips. La lógica es, si controlamos los chips, controlamos el motor de la IA. Es una apuesta por mantener la ventaja. Luego está China, con una estrategia de controlar, que tiene un doble objetivo. Sí, por un lado, acelerar para conseguir la autonomía tecnológica y a la vez reforzar el control interno sobre cómo se usa. Un ejemplo clarísimo es el etiquetado obligatorio de todo el contenido generado por IA. Quieren que se sepa siempre cuando interactúas con una máquina. Eso es. Y en medio de esa pugna, Europa, Europa juega a condicionar. Desplegó su ley de inteligencia artificial, la que todos conocemos como la LIA, para marcar las reglas del juego. no intenta ganar la carrera de la velocidad, sino definir el circuito. Exacto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿Con qué límites? Es un enfoque basado en principios y en la regulación. 3 enfoques muy distintos que nos demuestran que esta carrera es cada vez más cara, más rápida y mucho menos neutral de lo que nos gusta pensar. Y sus efectos no se quedan en Washington o Pekín, claro. Acaban influyendo en si una persona concreta conserva o no su puesto de trabajo. Ahí está la conexión. Todo esto aterriza, como siempre, en el terreno personal. Hablemos del impacto humano. Empecemos por la productividad, esa gran promesa. El análisis nos da una imagen muy realista, bastante alejada de las utopías. Introduce una analogía que me parece brillante. Dice que la IA acelera tareas, no arregla el desorden. Me encanta. Lo compara con tener un robot aspirador de última generación. Si tu casa está ordenada, la mantendrá impecable. Pero si tu casa está patas arriba, el robot no va a hacer magia. Solo se chocará con las cosas más rápido. Se chocará con las cosas más rápido y con más seguridad en sí mismo. Es una metáfora perfecta de lo que muchas empresas descubrieron en 2025. Lo vimos en empresas de logística, por ejemplo. Implementaron IA para optimizar rutas, una aplicación clásica. Pero si su sistema de gestión de inventario era un caos, Si los datos de base eran incorrectos. pues la IA lo único que hacía era calcular la ruta más eficiente para enviar el paquete equivocado al cliente equivocado. No solucionó el problema de fondo, solo lo puso bajo un foco mucho más potente y, por cierto, mucho más caro. La herramienta no arregla una mala estrategia. Nunca. Y luego está el otro gran tema, el elefante silencioso en la habitación, el empleo. Se nos dice que 2025 no fue el año del apocalipsis laboral, sino algo más sutil, el año del desplazamiento. Sí, Esa distinción es crucial. No se trata tanto de que profesiones enteras desaparecieran de un día para otro. como en otras revoluciones industriales. Exacto. Se trata de que las tareas dentro de esas profesiones se transformaron radicalmente. Pensemos en un analista de marketing. Su trabajo no desapareció, pero la tarea de analizar miles de comentarios de clientes, que antes le llevaba días, Ahora la hace una IA en minutos. claro, y eso devalúa esa tarea específica. Y al mismo tiempo, supongo que revaloriza otras. Exacto. La tarea que gana valor es la de saber qué pregunta hacerle a la IA, cómo interpretar sus resultados con juicio crítico y cómo transformar ese análisis en una estrategia creativa que la máquina, no puede concebir. El trabajo se desplaza de la ejecución mecánica al juicio estratégico. Totalmente. Y eso cambia por completo la pregunta que debe hacerse cada profesional. Ya no es un miedo genérico a la tecnología, sino algo mucho más personal y competitivo. Sin duda. La pregunta ya no es ¿la IA me quitará el trabajo? La pregunta real, la que marcó la diferencia en 2025 y lo hará aún más en 2026, es, Sé trabajar con la IA mejor que el compañero de al lado. precisamente, porque la nueva ventaja competitiva reside ahí. Es una perspectiva que cambia el foco del miedo a la responsabilidad personal de mantenerse relevante. Pero hay una consecuencia de esta normalización que es aún más profunda, una sensación de fondo que va más allá del trabajo. La erosión de la confianza. La sensación que se instala cuando una voz que escuchas en una llamada puede no ser real, cuando un vídeo viral puede ser un montaje perfecto. O un texto que suene impecable pero no lo ha escrito un humano. Exacto. El problema no es solo saber que algo puede ser falso. El verdadero problema es el coste cognitivo que eso implica. El cansancio. El otro día recibí una llamada de mi supuesto banco con una voz tan perfecta que casi caigo. Fue ese microsegundo de duda, ese «y sí» antes de colgar, lo que realmente me inquietó.
Es ese desgaste diario, esa necesidad de verificarlo todo. De estar siempre alerta. Resulta agotador. Y una sociedad cansada, como concluye el análisis, es una sociedad que toma peores decisiones. Es un efecto secundario de la normalización del que no se habla lo suficiente, pero que es el caldo de cultivo perfecto para la desinformación. Totalmente. Y esa erosión de la confianza es el puente perfecto para mirar hacia adelante, a lo que nos espera en 2026. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre este año? El análisis sugiere que no debemos esperar grandes revoluciones visibles, sino algo más interno, más estructural, una serie de decisiones incómodas. Y presenta un concepto clave para 2026. La IA va a pasar de ser una herramienta a ser una intermediaria. Expliquemos qué significa eso. Un intermediario es algo que se sitúa entre la persona y su objetivo, entre una persona y su trabajo, entre una persona y la información que consume. O entre una persona y las decisiones que toma. Exacto. Lo que veremos despegar de verdad este año, según las proyecciones, son los llamados agentes de IA. Que no son simples asistentes como los que conocíamos, que responden a órdenes directas. Para nada. Un agente es un sistema al que le das un objetivo complejo y actúa de forma autónoma para conseguirlo. No le dices, busca vuelos a Roma. Le dices, organízame un viaje de fin de semana a Roma para 2 personas con un presupuesto de 500 euros, priorizando un hotel céntrico. Y el agente busca vuelos, compara hoteles, hace la reserva y te pone la confirmación en el calendario. No solo sugiere, actúa en tu nombre. ¿Y cuando algo actúa por ti y se equivoca? ¿Quién es el responsable? ¿Si reserva el hotel en la Roma equivocada o compra unos billetes no reembolsables por error? Ahí está la primera decisión incómoda, lo que el análisis llama el silencio incómodo. La cuestión de la responsabilidad. Claro. ¿Es responsable la persona que lo configuró? ¿La empresa que desarrolló el agente? ¿La plataforma que lo aloja? Es un vacío legal y ético enorme que tendremos que empezar a llenar en 2026. Y no es el único reto. ¿Qué más veremos? Pues muchas organizaciones descubrirán que adoptar la IA no es lo mismo que entenderla. Se darán cuenta de que sus equipos no tienen las habilidades para sacarle partido, que la cultura de la empresa no está preparada. Y cuestiones que parecían abstractas, como el consumo energético. O las fricciones con la regulación, sí. Dejarán de ser notas a pie de página en un informe para convertirse en problemas muy reales en el día a día. Y para terminar, el análisis apunta a una idea que me parece crucial. Una nueva brecha que se hará evidente este año, mucho más sutil que la brecha digital que conocíamos. Sí, es el punto final y es muy potente. La brecha ya no estará entre quienes usan IA y quienes no. El acceso se está generalizando tanto que eso dejará de ser un diferenciador. Entonces, ¿dónde estará la diferencia? La nueva brecha, la que de verdad importará, estará entre quienes saben pensar con ella y quienes simplemente la consumen. Pero, a ver, ¿no es contradictorio? Si la clave es desarrollar un juicio crítico y hasta desconfiar de la IA, ¿cómo se supone que eso nos va a hacer más productivos? Parecen dos ideas opuestas. Es una tensión real, pero no una contradicción. Se reconcilian en la idea de usarla como un colaborador, no como un oráculo. Vale. Consumir IA es pedirle un resumen y copiarlo tal cual. Es pedirle una imagen y darla por buena. Pensar con IA es distinto. Es un diálogo. Es saber hacerle las preguntas correctas para llevarla al límite. Es contrastar sus respuestas. Es entender sus sesgos. La productividad no viene de aceptar su primera respuesta, sino de la calidad del diálogo que mantienes con ella. Saber cuándo pulsar el freno, cuándo cuestionar el resultado, cuándo pedirle que refine su trabajo. Exacto. La verdadera habilidad diferencial en esta nueva era no será el acceso a la herramienta, que será universal. Será el criterio para saber cuándo desconfiar de ella. Ese juicio crítico, esa capacidad de discernimiento, será el bien más preciado. Entonces, ¿qué significa todo esto? El viaje que hemos hecho a través de 2025 nos muestra una imagen muy clara. La IA ya no es una visita, alguien que viene de vez en cuando. No. Como dice nuestra fuente, dejó de llamar a la puerta y se sentó en casa. Y añade un detalle que me encanta, en el sofá, para ser exactos. Y esa imagen tan doméstica nos deja con una reflexión final. Una pregunta que el análisis deja en el aire y que, en mi opinión, define el gran reto para este año y los que vienen. Ahora que está en casa, sentada en el sofá con nosotros, la pregunta es, ¿vamos a conversar con ella o le vamos a dejar el mando?